Séptimo domingo del tiempo ordinario. Ya vamos avanzando, ya se acerca la Cuaresma. Este domingo entramos en modo práctico. ¿Por qué digo en modo práctico? Porque la palabra de Dios nos muestra de manera práctica cómo vivir nuestra vida cristiana. La primera lectura nos recuerda que el prójimo es el próximo. Y David se encuentra con dos tipos de prójimos diferentes en esta lectura. Abisai, que va con él, al que le intenta enseñar, y Saúl, al que no agrede, al que reconoce como digno de. Por eso, al no agredirle también enseña a Abisai. Y David reconoce que el prójimo, en este caso es el próximo, aquel que está cercano a él. Y él, a imagen de Dios, trata de ser compasivo y misericordioso. Esa compasión y esa misericordia que nace de nuestra doble naturaleza, carne y espíritu. Y por eso, viviendo así, en la carne y el espíritu, seremos misericordiosos, como nuestro Padre del cielo es misericordioso, como nos recuerda el final del Evangelio, que siguiendo el mensaje de la semana pasada, nos pone la aplicación práctica de las bienaventuranzas. Esa aplicación práctica que da el camino para vivir como cristianos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando siempre las realidades espirituales, cumplamos de palabra y de obra lo que a ti te complace. Comienza esta oración pidiendo algo que todas las Eucaristías llevamos, la necesidad de abrirnos a la gracia. Concédenos. Esta necesidad se hace cada vez más profunda en nosotros cuando meditamos las realidades espirituales. ¿Pero qué son esas realidades? En mi opinión, esas realidades espirituales es poder vivir en nuestra vida la realidad profunda del amor de Dios que nos rodea, que nos acompaña y nos da luz cada día de nuestra vida. Cuando conseguimos todo esto, el siguiente paso es algo más sencillo. Poder vivir en nuestra vida la realidad de Dios y de su palabra, de obra y en vida, que es lo que a Dios le complace y que en el Evangelio de este domingo nos lo deja muy claro. Ser misericordiosos como vuestro Padre del cielo lo es. Para eso tenemos que abrir las puertas de nuestra oración y de nuestra vida, para poder vivir en esa realidad evangélica que muchas veces tan complicada es para nosotros. Al celebrar tus misterios con la debida reverencia, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en reconocimiento de tu gloria nos aprovechen para la salvación. Esta oración ya nos previene tanto a quien la proclama, sacerdote u obispo, como a quien la escucha, que tenemos que estar centrados en lo que celebramos. Tenemos que hacerlo con la debida reverencia. Nuestra vida, nuestras tristezas y alegrías, ya las hemos depositado en el altar durante la oración colecta o durante la presentación de los dones. Ahora nos corresponde a nosotros centrarnos en nuestro día a día. Es por todo esto que volvemos a la lógica de muchas oraciones sobre las ofrendas. Los dones que ofrecemos, imagen y reconocimiento de tu gloria, nos ayuden en el camino de la salvación, para que seamos capaces de, reconociendo a Cristo en la Eucaristía, dar un paso más, permitir a la gracia de Dios actuar en todos y cada uno de nosotros. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y en todo lo que hiciste semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que tú amabas en él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que nuestra desobediencia habíamos perdido. Prefacio séptimo de los dominicales del tiempo ordinario. La salvación, fruto de la obediencia de Cristo. Este prefacio nos acompaña hoy porque tiene una relación muy estrecha con el Evangelio que hemos proclamado. La obediencia de Cristo nos trae la salvación. Y nuestro ser misericordiosos como el Padre colabora de manera activa a crear el reino de Dios en la tierra. Todo esto lleva a ir desgranando la historia de salvación que Cristo nos ha entregado.
Sed misericordiosos como el Padre, nos lleva a releer el prefacio de tal manera que podamos ser conscientes del amor tan grande que Dios nos tuvo, que envió a su propio Hijo. En el camino de la fe, a veces hablamos de testigos. El principal es Cristo, que se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, para mostrarnos que se puede construir reino de Dios. Y de esa manera, amando a su Hijo por medio de él, nos convertimos en hijos por el Hijo. La obediencia de Cristo nos muestra que solamente amando sin límites podemos vivir los dones que habíamos perdido, para poder tener la vista y la acción como la tiene Dios en cada uno de nosotros. Concédenos, Dios Todopoderoso, alcanzar el fruto de la salvación, cuyo anticipo hemos recibido por estos sacramentos. Terminamos la Eucaristía como la comenzamos, con la misma palabra al inicio de la oración. Concédenos. Pero ahora con un matiz diferente. La celebración termina pidiendo alcanzar el fruto de la salvación que acabamos de recibir, para que actúe en nosotros, o mejor dicho, que le dejemos actuar, para que la gracia de Dios siga creciendo en nosotros y de esta manera podamos actuar poniendo en práctica las bienaventuranzas, como el Evangelio de hoy nos lo ha repetido continuamente.